hoy vamos a hacer una breve presentación para dedicarnos un poco más al tema de las virtudes y las fortalezas humanas, del que hemos hablado en la primera presentación general sobre la psicología positiva. Porque en este momento nos va a tocar hacer, o ya ustedes están haciendo una evaluación de sus propias virtudes y fortalezas, y vamos a hacer una discusión en un foro sobre los resultados de esas virtudes y fortalezas, y también un trabajo práctico sobre, un trabajo vivencial sobre la manera como cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, me incluyo, aplica esas virtudes y esas fortalezas en su vida cotidiana, en su vida diaria, en los distintos ámbitos de su vida. Entonces, una manera de, a lo mejor, tener una panorámica más general del tema de las virtudes y fortalezas, de manera de enriquecer ese ensayo personal y de discutir mejor en el foro, he pensado que puede ser dedicarnos un poco más a hacer algunas precisiones con respecto a este tema de las virtudes y fortalezas, que es uno de los 3 pilares fundamentales en psicología positiva. Ustedes saben que los autores en el campo de la psicología positiva que se han dedicado al estudio de las virtudes y las fortalezas fueron Peterson y Seligman, quienes además produjeron un documento, un libro muy extenso sobre ese tema, producto de una enorme investigación con más de 4.000 sujetos de distintas culturas y de distintas, y siguen además recogiendo información. Ese mismo cuestionario que ustedes llenaron en la página de AuthenticHappiness.org es data que se agrega a la data que ellos ya tienen para seguir validando y enriqueciendo la información sobre el estudio de las virtudes y las fortalezas humanas. Entonces, realmente Seligman y Peterson han hecho un trabajo de un enorme valor científico, un enorme valor estadístico para sostener todos los planteamientos que sostienen sobre fortalezas y virtudes, que ustedes pueden conseguir en un libro que se llama Caracteres, Fortalezas y Virtudes, que no se los he mandado, pero que tengo una versión digital y se los voy a hacer llegar. Bueno, vamos a hablar del origen del estudio de las virtudes. Parte de esta información está en el material de Beatriz Piera Posek que les envié, y también está sobre todo en la auténtica felicidad, porque el material de Beatriz Piera Posek es una especie de resumen de lo que Seligman expone en la auténtica felicidad. Vamos a empezar con la idea del buen carácter. Uno de los planteamientos que dio origen al estudio de las virtudes y de las fortalezas posteriormente fue la idea de Seligman sobre el buen carácter. Es una idea antigua prácticamente en la descripción de las características psíquicas, la idea del buen carácter. Antiguamente se hablaba de buen carácter versus mal carácter, incluso en el uso cotidiano del lenguaje, refiriéndonos a las características de las personas. Nosotros decimos: esta persona es una persona de mal carácter, esta es una persona del buen carácter. Si la psicología positiva se ha interesado desde sus orígenes en estudiar los rasgos positivos, constructivos, que conducen a la vida plena, a la vida significativa, a la vida satisfactoria y a la felicidad, evidentemente era lógico que se interesara por estudiar el buen carácter, porque tal vez el mal carácter podría estar asociado a irritabilidad, a tristeza, a rasgos depresivos, a ira, etcétera, a distintas emociones que más bien están en la categoría de lo negativo. Por lo tanto, la psicología positiva se interesó mucho más en el tema del buen carácter. Incluso cuando Seligman se planteó cuál iba a ser el punto de partida de esta corriente dentro de la psicología, quiso comenzar a trabajar fuertemente con investigación
que sostuviera muchos de los planteamientos que iban a hacer. Y en La auténtica felicidad ustedes pueden encontrar una descripción que él hace de cómo se sometieron varios temas de investigación a juicio de expertos y de conocedores, y cómo se plantea la idea de favorecer el buen carácter, es decir, tratar de estimular en especial en los jóvenes y los adolescentes el desarrollo del buen carácter, es decir, del buen trato, de las buenas relaciones, de las habilidades para la relación social, del bienestar interno. Todo eso podría significar el buen carácter, y cómo era necesario, antes de estimularlo, conocer de qué se trataba. Entonces, Seligman en ese momento también pensó si la psicología tradicional, la psicología que él ha practicado, que practicó toda su vida y la que hemos practicado los psicólogos desde los orígenes digamos, que ejercemos y se ha practicado desde los orígenes de la psicología, ha sido la psicología que se ha ocupado de alguna manera, algunas veces hago énfasis y ustedes podrían ponerle comillas a mis palabras, la que se ha practicado es la psicología para atender el mal carácter. Y en psicología existe un valiosísimo documento que usamos los psicólogos, esta es una información para los no psicólogos, un muy valioso documento que es el DSM, que es el Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales, que es un manual de clasificación desarrollado por la Asociación de Psicología Americana, por la APA. ¿Por qué no debería existir, se planteó Seligman, el DSM del buen carácter? Digamos, el DSM en su versión 4, que es la que está vigente en este momento, pero hemos tenido DSM-3, DSM-3 revisado, etcétera, ha sido de alguna manera en la idea un poco jocosa de Seligman, el manual del mal carácter. Entonces, ¿por qué no se hacía, fue lo que él se planteó, un DSM del buen carácter? Y ese DSM del buen carácter posiblemente iba a dirigirse a buscar los rasgos, lo que caracterizaba, las manifestaciones de ese buen carácter. Seligman buscó a Peterson, un investigador sobre personalidad, creo que de la Universidad de Michigan, y le pidió a Peterson que lo ayudara en esta investigación. Y Peterson prácticamente se convirtió en el líder de esta investigación, de esta redacción, de este manual de clasificación de los rasgos del buen carácter, para hacer una traducción de nuestro DSM de las enfermedades mentales al DSM del buen carácter. Y Peterson, un conocedor de la psicología de la personalidad, que es un aspecto fundamental en la psicología tradicional, dirigió esta investigación que luego produjo este libro que hizo conjuntamente con Seligman, donde nos encontramos las 6 virtudes y las 24 fortalezas que ya ustedes van conociendo por el instrumento que han estado aplicando. Este tema de las virtudes y este tema de las fortalezas también ha tenido su origen en la noción de personalidad. No se olviden que Peterson ha sido un estudioso de la personalidad y de los rasgos de la personalidad. Originalmente quien habló de rasgos de la personalidad fue Allport. Antes se hablaba de carácter, pero sin embargo el carácter, la idea de carácter, o la palabra, el término carácter, tiene más una connotación moral, una connotación entre el bien y el mal. Fíjense que antes de la palabra carácter lo que aparece es un calificativo, digamos, de la naturaleza de ese carácter. Si es buen carácter, nos estamos refiriendo a un carácter de lo deseable, de lo esperable, de lo positivo, entre comillas. Y si hablamos del mal carácter, estamos hablando de lo que, digamos, es contrario a las buenas maneras, a las buenas costumbres. Entonces, esa noción del carácter antiguamente era una noción que tenía una enorme connotación moral. Para Allport era importante empezar a hablar ya con una psicología, con el desarrollo de la psicología y arribando a una etapa en la que la psicología buscaba una mayor cientificidad, encontrar un término que tuviera menos sesgo moral. Y entonces aparece la noción de personalidad. Y al aparecer la noción de personalidad se empieza a hablar de los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la personalidad como aquellas características psíquicas que definen, que
hacen particular a cada persona y que no necesariamente tienen una connotación moral, es decir, no necesariamente tienen que ser juzgadas como buenas o malas, sino que sencillamente son rasgos definitorios de la personalidad humana. Este término de personalidad, planteado por Alport, ha sido también decisivo en este tema de las virtudes y de las fortalezas. Porque de alguna manera la fortaleza aparece como un rasgo de personalidad. Podría verse como un rasgo de la personalidad, en la medida en que la capacidad de amar y ser amado, ser amoroso, aparece como un rasgo de la personalidad, liderazgo. El otro tema del que ya me adelanté a comentarles era que era necesario para estudiar, antes de estudiar las virtudes, un elemento que dio origen a este estudio fue que la idea de que era importante conocer y medir el buen carácter antes de estimularlo. No se puede trabajar con estímulos de fortalezas y de virtudes hasta no saber cuáles son, cómo se miden, cambian o no cambian, cuán susceptibles son de ser educables o entrenables o estimulables. Entonces era necesario conocer y medir el buen carácter antes de estimularlo. Y también ha sido un punto de partida la idea, toda esta reflexión de que los seres humanos son animales morales. Esta es una idea que plantea Seligman en La auténtica felicidad. Y ante la idea de que los seres humanos son animales morales, es decir, son una especie donde los aspectos de la moralidad, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, son muy importantes, se podría considerar, y de hecho ellos hicieron ese trabajo, una cuasi universalidad de las virtudes. Seligman prefiere llamarlo ubicuidad de las virtudes universales, es decir, o de las virtudes, que esta cuasi universalidad o esta ubicuidad de las virtudes tiene que ver con que para los seres humanos, indistintamente de el tiempo histórico en el que les tocó vivir y del lugar del mundo y de la cultura y de la religión, de los marcos ideológicos a los que pertenecen, en los que viven, en los que se desenvuelven, para todos los seres humanos, a pesar de sus diferencias culturales, religiosas, incluso hasta históricas, hay elementos morales comunes. Y esos elementos morales comunes y nos indican que hay virtudes humanas, características de lo humano, aspectos deseables de lo humano, que son prácticamente comunes a todos esos grupos de seres humanos. Entonces, esa moralidad humana nos conduce a una cuasi universalidad de las virtudes, hasta el punto que Peterson y Seligman estudiaron textos muy antiguos, tanto orientales como occidentales, estudiaron a los griegos antiguos, a Aristóteles, a Platón, estudiaron documentos muy antiguos también del mundo oriental, y de distintas religiones, además, el islamismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, y en todos esos documentos encontraron que prácticamente todos se referían, eso fue un planteamiento que hizo Peterson cuando comenzó la investigación, todos esos documentos hablaban fundamentalmente de 6 virtudes, de 6 características humanas que eran valoradas o apreciadas y estaban presentes en muy viejos documentos hasta actuales documentos de distintas expresiones de la cultura y de la religión. Y esas 6 grandes características de los seres humanos, después de esa importantísima investigación documental que ellos hicieron, son la sabiduría y el conocimiento, el coraje o valentía, el amor y la humanidad, la justicia, la templanza o la moderación y la espiritualidad y trascendencia. Son 6 virtudes o 6 grandes rasgos de la naturaleza humana o del carácter humano, del buen carácter, que se consiguen en
prácticamente todos los grupos humanos.